Gracias, pastor. Wow. Vamos a comenzar después de toda esa introducción, que fue una bendición, ¿verdad? Con mucha humildad, gracias, pastor, por darme la oportunidad y la responsabilidad de poder usar su púlpito y el púlpito que el Señor le ha encomendado a usted aquí en esta iglesia. Estoy agradecido al Señor por eso también. Y gracias a usted, iglesia, por sus oraciones. Yo sé que muchos han estado orando por mí en el día de hoy. Y yo estoy convencido que el Señor hará su obra en medio nuestro. Bien, mis hermanos, yo quiero compartir con ustedes un mensaje que el Señor puso en mi corazón. Yo estudiando la palabra del Señor, ¿verdad? Y lo he titulado Marcando la Diferencia. Y como usted pudo ver en esa lectura que tuvimos, ¿verdad? Una historia emocionante. ¿A cuánto le gusta la historia de José? Es una historia emocionante. El libro de Génesis contiene tantas historias emocionantes y maravillosas, ¿verdad? Pero no podemos perder de perspectiva cuál es la razón por la cual eso está ahí. No es simplemente por mero entretenimiento, no es para que nosotros podamos ver historias y tener historias bonitas en la escuela dominical para los niños o para las historias de los niños. No, es cada una de las cosas que está escrita en la palabra del Señor, hermanos, es para cada uno de nosotros. Y el escritor del texto bíblico tiene un propósito al cual está hablando a su audiencia. Y específicamente en el libro de Génesis en general, ¿verdad? Él quiere presentarnos con una connotación en general de quién es Dios, que podamos conocer a Dios. Pero no solamente eso, quiere que podamos conocer la interacción que hace Dios con su creación, con su pueblo, con sus hijos. Así que en esta historia de José, que es uno de los patriarcas o parte de los patriarcas del pueblo de Israel, Dios está comenzando a formar su pueblo y el escritor quiere hacernos algo, quiere que no perdamos de perspectiva algo bien importante. Yo no sé si usted se pudo percatar durante la lectura, pero ¿qué frase se repetía continuamente? Vamos a repetirla, 1, 2 y 3. Y Dios estaba con José. Una y otra vez se repetía, y Dios estaba con José. Yo creo que el escritor, ¿verdad?, quiere hacernos claro que no perdamos de perspectiva esa relación de Dios con José y que a la misma vez se transmite de Dios con su pueblo Israel, porque esa es la razón por la que él está haciendo esto. Para establecer su pueblo, para fundar las pautas de cómo él se relaciona con su pueblo. Así que el escritor no quiere que perdamos esto de perspectiva, y es por eso que he puesto como proposición para este mensaje: Dios está con sus hijos en todas las circunstancias, y eso debe marcar la diferencia. Por eso el título del mensaje, Marcando la Diferencia. ¿Cómo marca la diferencia en nosotros poder entender esta relación de Dios con José en la historia, pero a la misma vez con su pueblo, y cómo eventualmente con nosotros? Y eso es lo que queremos compartir con ustedes, hermanos, en esta mañana. Principalmente porque yo recuerdo cuando yo era muchacho, ¿verdad? No hace tanto tiempo atrás, valga la aclaración. Siempre que mi papá estaba en la casa, yo no sé, yo sentía como un ambiente más seguro, más tranquilo. En el pasado eso era así, yo no sé cómo fue su crianza, pero cuando mi papá estaba en la casa, que nos íbamos a dormir, yo podía dormir tranquilo sabiendo que mi papá estaba ahí. Mi hijo Adrián también me decía lo mismo cuando estaba creciendo, me decía, yo me siento tranquilo o duermo tranquilo porque tú estás aquí. Yo creo que eso es algo en lo que nos podemos relacionar nosotros, ¿verdad? Ahí, cuando tenemos a alguien de autoridad, tenemos a alguien que amamos, de confianza, que es el que está protegiéndonos en la casa, sentimos paz, tranquilidad, podemos tener ese sosiego. Y esa era la relación que tenía José y Dios. Había una relación personal ahí. Y fíjense que cómo Dios estaba con José, pero y nos muestra la historia y el relato del capítulo 39, diferentes instancias en las que Dios estaba con José. En primer lugar, podemos ver ahí que Dios estaba con José en momentos buenos, en momentos prósperos. Fíjense cómo nos dice ahí el versículo 2 y 3 de la lectura que tuvimos. Pero el Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero y vivía en la casa de su amo el egipcio. Los versículos 2 y 3.
Versículo 3 dice, y vio su amo que el Señor estaba con él y que el Señor hacía ¿qué? Prosperar en su mano todo lo que él hacía. Así que en momentos prósperos, en momentos de buena abundancia, en momentos donde José estaba siendo bendecido por Dios, podemos ver que Dios estaba con él. Y ahí será claro y evidente, ¿verdad? Para muchos de nosotros muchas veces así, claro y evidente, nos va bien, Dios está con nosotros. Dios estaba con José, le iba bien, estaba prosperando. Era dentro de unas circunstancias de que era un siervo, pero todo lo que hacía, dice la Escritura, Dios lo prosperaba porque Dios estaba con José en momentos buenos. Pero no solamente en esos momentos, ¿verdad? Había momentos que no eran tan buenos, o eran momentos cotidianos. Y vemos como Dios estaba con José en momentos de su vida diaria también. Era una relación no de solamente un momento, era algo de la vida diaria. Mire el versículo 4 y 5. Así que halló gracia ante sus ojos y llegó a ser su siervo personal, y él le hizo mayordomo sobre su casa y entregó en su mano todo lo que poseía. Y sucedió que desde el tiempo que lo hizo mayordomo sobre su casa y sobre todo lo que poseía, el Señor, que dice ahí, bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición del Señor estaba sobre todo lo que poseía en la casa y en el campo. En su diario trabajo, en su cotidianidad, en su labor diaria, él iba a ejecutar su labor, y ¿sabe qué? Dios estaba con él. No era solamente en momentos especiales, en todo momento, en las circunstancias de su vida cotidiana, de su vida diaria, de su trabajo diario, de su relación con sus demás personas en su diario vivir. Dios estaba con él. Así que ahí podemos ver que no era solamente el momento próspero. En la vida diaria también Dios estaba con José. Pero no solamente ahí, vemos también que Dios estaba con José también en los malos momentos, en los momentos de dificultad, en los momentos de tristeza, en los momentos de reto, de lucha. En este caso, en los momentos cuando llegó a la cárcel. Versículos 19 al 23. Y Dios está con José también en los momentos difíciles. Vemos ahí rápidamente, cuando el Señor escuchó la palabra de su mujer, hablando de Potifar, dijo, este es el esclavo esto es lo que el esclavo me hizo, perdón. Se encendió su ira, entonces el amo de José lo tomó y lo echó en la cárcel, en el lugar donde se encerraban los presos del rey. Y allí permaneció en la cárcel. ¿Pero qué dice ahí? Pero el Señor estaba con José. ¿Dónde? Él extendió su misericordia y le concedió su gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. El Señor estaba con José. Ahora, a veces podríamos pensar, pero en la cárcel no es como que un lugar muy agradable para estar con el Señor. Pero sabes, el Señor estaba con José en la cárcel. Fue acusado injustamente, por lo que sabemos del relato de la palabra del Señor. Pero llegó a la cárcel y Dios no se olvidó de él. Dios estaba con él. Y aún en medio de la dificultad y de esas circunstancias, Dios estaba con él. Y dice la palabra del Señor que lo iba prosperando. Versículo 22 nuevamente, el jefe de la cárcel confió en mano de José todos los presos que estaban en la cárcel, y de todo lo que allí se hacía, él era responsable. Y el jefe de la cárcel no supervisaba nada que estuviera bajo la responsabilidad de José. ¿Por qué? Porque el Señor estaba con él. Hermano, una y otra vez, el Señor estaba con José. No importa las circunstancias, no importa si era abundancia, si era la vida cotidiana, si era en aflicción. ¿Qué hacía Dios? Oh, pero vamos a ver si están aquí. Dios
No, no. Vamos a ver este lado. Dios estaba con él. Ahora, hermano, ¿cómo aplica eso a nosotros? Porque sabemos que esto fue escrito para el pueblo de Israel bajo un contexto de que Dios estaba relacionándose con su pueblo, formando su pueblo. ¿Cómo se aplica esto a nosotros ahora? ¿Cómo es que yo puedo transferir el que si Dios estaba con José, también puede estar conmigo? En primer lugar, hermano, tenemos que percatarnos del segundo punto que quiero compartir con ustedes. Es que este libro de Génesis se está enfocando no solamente a la relación de Dios con su pueblo en el pasado, también está enfocando la relación de Dios con su pueblo en el futuro, quiere decir en el tiempo presente. ¿Por qué? Porque mediante Cristo Jesús, a través de Cristo, si estás en Cristo, si has creído en Él y si has confesado a Cristo como tu Salvador, como tu Señor, entonces, a través de Cristo, de igual manera Dios está con nosotros, porque tú y yo nos convertimos en pueblo de Dios. Nos convertimos ahora en hijos de Dios. Dice la palabra del Señor ahí en Juan 1:12, un versículo que muchos conocen. A los que, dice, vamos a ver, a todos los que le recibieron, le dio derecho de llegar a ser hijos de Dios. A los que han creído en Él. Ahora ya no simplemente somos, ya no se relaciona como criaturas. Ya no es simplemente como sus seres queridos porque nos creó. Ahora convertimos en hijos de Dios. Y tú y yo, que ahora somos hijos de Dios, podemos reclamar, podemos entender que Dios está con nosotros. No solamente somos sus hijos, ahora Él también nos ha encomendado a que somos su pueblo adquirido. Nos dice en primera de Pedro capítulo 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, dice nación santa, pueblo adquirido por Dios, con un propósito, para que a fin de que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que ahora somos su pueblo. Ahora somos sus hijos. Ahora podemos decir que el Señor nos prometió en Mateo 28:20, dice: y he aquí yo estoy con ustedes. ¿Cuándo? Todos los días hasta el fin del mundo. Hermano, es una realidad. Podemos tener certeza, podemos tener la seguridad de que si estamos en Cristo, Él está con nosotros todos los días. Que Dios está con nosotros todos los días, en cada circunstancia, en las buenas, en la vida diaria y cotidiana, pero también cuando vienen las aflicciones, cuando vienen los momentos oscuros, tristes, tenebrosos, cuando viene la angustia, el temor. Así como cuando los jóvenes, los niños se sienten seguros, confiados de que mi Padre está en la casa, podemos confiar en que Dios está con nosotros. Hay seguridad en Él, porque Él está en cada circunstancia. No importa la circunstancia, el Señor está contigo si estás en Cristo. Quiero aclarar eso, hermano. En Cristo podemos tú y yo tener seguridad y certeza de esa promesa, porque Él ya pagó ese precio, Él ya conquistó esa promesa por ti y por mí en la cruz del Calvario. Y ahora podemos nosotros agarrarnos y confiar en que Él, no importa la circunstancia, está conmigo. Dios está con sus hijos sin importar las circunstancias. Esa es la primera parte de la proposición. Pero hay una segunda parte, hermano, que no quiero que perdamos de perspectiva. ¿Cómo esto marca la diferencia en tu vida? ¿Cómo el tú saber que Dios, si yo estoy en Cristo Jesús, lo he recibido como mi Salvador, ahora estoy en Cristo y Él está conmigo todos los días hasta el fin del mundo? ¿Cómo eso
marca la diferencia en mi vida? ¿Cómo esa realidad marca la diferencia en mi vida? Porque en la vida de José marcó una diferencia. El entender no solamente que Dios está con él, sino que yo tengo que responder a ese Dios que está conmigo. Debe marcar una diferencia en tu vida. Cuando los muchachos están en la casa, ayer estábamos, ¿verdad?, celebrando en familia, en la playa, estábamos en la playa en familia celebrando, y estaban algunos de mis sobrinos reunidos allí, y ellos comenzaron a burlarse un poquito de mí, porque ya están grandes, cuando estaban pequeños no lo hacían, sabía lo que había. Pero eso mismo es lo que ellos estaban bromeando, decían, es que tío Amín, cuando él llegaba a la casa, tú escuchabas los pasitos corriendo, arreglando, recogiendo, poniendo todo en orden, porque ellos decían que yo era un policía que establecía reglas allí en la casa. Y a ellos les gustaba mucho estar en mi aposento, en mi habitación, porque era un lugar, ¿verdad? Tenía televisión, tenía aire acondicionado. Esto era en Puerto Rico, no aquí, ¿verdad? Así que a ellos les encantaba estar allí, pero tan pronto escuchaban que yo llegaba a la casa, corrían y ponían todo en orden para que yo no me percatara que yo estaba en mi cuarto. Había orden cuando yo llegaba a la casa. Ellos sentían que había estructura y orden. De igual manera, estoy seguro, cuando yo era muchacho, mi papá llegaba a la casa y todo el mundo se portaba bien. Trataba de que todo estuviera en orden, no podía ni hablar muy duro. Porque esa conciencia de que está aquí hacía un impacto, hacía una diferencia. Modificaba en cierta forma la conducta y la forma en cómo uno vive. De igual manera como, hermano, tener esa conciencia de que Dios está con nosotros. No simplemente debe darnos tranquilidad, paz, sosiego, confianza, pero también debe marcar la diferencia en la forma en cómo tú y yo vivimos, andamos, caminamos y nos comportamos. Porque ¿sabes qué? Él está con nosotros. Él está con nosotros. Y no es simplemente un concepto abstracto. No, es una realidad. Y eso es lo importante, hermano. Tenemos que hacer una realidad en nuestra vida de que Él está con nosotros. Y cómo eso impacta y cambia nuestra vida. Fíjate, mira cómo cambió la de José y cómo podemos nosotros aplicar eso también a nosotros también. En primer lugar, hermano, él tener esa conciencia de que Dios estaba con él, marcó la diferencia en la forma en cómo él se conducía en su integridad y fidelidad a Dios. En su integridad y fidelidad a Dios. Mira los versículos 7 al 10. Dice la palabra del Señor. Sucedió después de estas cosas, que la mujer de su amo, sabiendo ya, ¿verdad?, volviendo al contexto de que todo le prosperaba, todo lo que el amo encomendaba en sus manos, Dios lo prosperaba porque Dios estaba con José. Ahora, consecuencia de eso, mira acá. Sucedió que después de estas cosas, que la mujer de su amo miró a José con deseo y dijo, acuéstate conmigo. Pero él rehusó y dijo a la mujer de su amo, estando yo aquí, mi amo no se preocupa de nada en esta casa. Ya ha puesto todo en mi mano, todo lo que posee. No hay nadie más grande que yo en esta casa y nada me ha rehusado, excepto a usted, pues es su mujer. Ahora mire la actitud y la respuesta de José aquí. ¿Cómo entonces podría hacer yo tan gran maldad y pecar contra quién? Y pecar contra Dios. En su mente estaba consciente de Dios está conmigo, yo le rindo cuentas a Dios. Yo le tengo que dar cuentas a Dios, porque no solamente está conmigo para darme seguridad, también yo tengo que responderle a ese Dios que está conmigo. Y él llamó pecado a lo que es pecado, no le dio vuelta, no lo trató de disfrazar, no trató de buscar excusas como muchas veces hacemos. No, él dijo, ¿cómo podré yo hacer este tan gran mal y pecar contra Dios? Y ella insistía día tras día,
Pero él no accedió a acostarse con ella o a estar con ella. Al contrario, ¿qué hizo cuando la mujer trató de agarrarlo? Huyó. Porque él sabe que tenía un Dios a quien darle cuenta, a un Dios que está con él. Hermano, ¿cómo impacta tu vida? ¿Qué sacrificios haces en tu vida, no dejándote llevar de tus placeres, de tus deseos, entendiendo, no, yo tengo que darle cuenta a Dios. Dios está conmigo. Yo respondo a un Dios que está conmigo. ¿Cómo reaccionas en tu vida a la tentación cuando viene? ¿Qué haces? Eso estábamos discutiendo el jueves pasado en nuestra grupo pequeño. Si no va a un grupo pequeño, hermanos, vaya. Hay mucha bendición, mucho crecimiento allí. Y estábamos discutiendo eso. ¿Cómo respondo yo a la tentación? Conscientes de que Dios está conmigo y que yo tengo que darle cuentas a Él. Cuando yo estoy tirado allí en la cama viendo televisión, lo que pasa por mis ojos, ¿cómo respondo yo a Dios sabiendo que Él está conmigo al lado viendo eso? ¿Usted está pensado en eso, hermano? Que Él está con usted al lado viendo lo mismo que usted está viendo. Porque Él está con usted. Él está conmigo. Y tenemos que rendirle cuenta a ese Dios. ¿Qué estoy yo dispuesto a sacrificar de mis deseos, de mis anhelos, conociendo de que si me rindo a eso no voy a agradar al Dios que está conmigo? Hermano, hagamos una realidad en nuestra vida cotidiana, así como José lo hizo. Dios está conmigo, yo le respondo a Dios. En mi trabajo, yo personalmente tengo esta política, yo no trabajo para Broward Public Schools, yo trabajo para Dios, porque Él es que está conmigo. A Él es que yo le rindo cuentas. Yo trato de hacer lo mejor en mi trabajo, no de que para beneficio de los niños, ellos terminan beneficiados, pero yo lo hago para Dios, porque a Él es que yo le rindo cuentas, porque Él está conmigo. Y esa es la actitud, hermano, que debemos tener en cada paso de nuestra vida cotidiana. Dios está conmigo. ¿Cómo vivo yo mi vida sabiendo que Dios está conmigo? Para José, el serle fiel a Dios y la integridad era importante por eso mismo. Pero no solamente eso, hermano. La actitud que tenía en su vida cuando se enfrentaba a cada momento de ella. Recuerde que Dios estaba con él en las buenas, en la abundancia, en la prosperidad. También estaba con él en lo cotidiano y también estuvo con él en los malos momentos. Y a veces, muchas veces, en la buena y en lo cotidiano, nuestro carácter no es probado. Pero cuando vienen entonces esas dificultades, comienza a ser probado nuestro carácter. Y ahí entonces que tenemos que realmente mostrar si creemos el que Dios está con nosotros y si somos de Dios y si le hemos de servir porque está junto a nosotros cada día. Marcó la diferencia en su actitud, en su carácter. Mire el versículo 20 al 23. Entonces el amo de José le tomó y lo echó en la cárcel, en lugar donde lo encerraba a los presos del rey. Y allí permaneció en la cárcel, pero el Señor estaba con José, le extendió su misericordia y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Fíjese que quizás cuando viene este momento dice, pero yo no he hecho nada mal. Yo obré bien para contigo, Señor. Yo hice lo correcto. Yo huí de la tentación. Y mira con qué me pagas. Esa fue la actitud de José. No. Él pudo haber sido alguien amargado, hermanos. Estar quejándose todo el tiempo. Fue vendido por sus hermanos. Fue acusado falsamente. Cayó en la cárcel siendo inocente de los cargos. ¿Le parece eso similar a alguien, ¿verdad? A Cristo? Pero ¿cuál fue la actitud de Cristo cuando vinieron los momentos malos? Dijo, Señor, yo no quiero morir por esta gente ingrata y malvada. ¿Usted se imagina lo que hubiera pasado si el Señor dice, no, si esta gente no se lo merece? Pero ¿qué hizo el Señor? Dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya.
Esa fue la actitud que tuvo José. Señor, tú estás conmigo, tú estás en control, yo me rindo a tu plan y a tu voluntad. Aunque yo no entienda lo que está pasando aquí, aunque yo no tenga idea por qué me está pasando esto, pero yo confío que si tú estás conmigo, tú estás en control. Yo confío que si tú estás conmigo, tú sabes lo que haces mejor que yo. Y a veces, hermano, ese es el reto que tenemos, en realmente confiar en Dios, de que Él está en completo control, de que si Él está con nosotros, Él está en control. Y aquí el Señor lo muestra con José. Versículo 22 dice: el jefe de la cárcel confía en su mano de José todos los presos que estaban en la cárcel y todo lo que allí hacía. Ya habíamos leído esto varias veces. Todo lo puso en sus manos, porque no tiene una actitud de amargado y quejándose en la esquina en la cárcel. ¿Qué hizo? Servir, hacer lo mejor en su vida cotidiana, porque Dios estaba con él. Y eso resaltó, y el jefe de la cárcel lo reconoció, porque Dios estaba con él. Pudo ver a Dios que estaba con él en su vida, en su carácter, en su actitud, en su proceder. No solamente eso, al final de la historia, en cierta forma, cuando vemos en el capítulo 45, ya en el desenlace de la vida de cuando José se revela a sus hermanos, en Génesis 45, 5 al 8, dice la palabra del Señor: ahora pues, no se entristezcan ni les pesa haberme vendido aquí. Mire la actitud de José. No les pesa haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de ustedes. Dios me envió delante de ustedes para preservarles un remanente en la tierra y para guardarlos con vida mediante una gran liberación. José confiaba en que Dios estaba con él y pudo rendirse al plan de Dios. Humildemente se humilló y simplemente se rindió al plan de Dios. A pesar de las frustraciones que pudo haber llegado a su corazón, a pesar del momento tan triste de ser vendido, de estar en la cárcel, de ser olvidado por los de la cárcel y les reveló los sueños. Pero él confiaba en que Dios está en control, porque Dios estaba con él. Hermano, ¿cómo reaccionamos ante las circunstancias cuando no entendemos lo que nos está pasando? ¿Seguimos confiando en que Dios está en control, de que Dios está con nosotros? Cuando las cosas no nos salen como nos gustan o como quisiéramos, ¿cómo cambia nuestra actitud? ¿Qué notan los otros acerca de nuestra actitud cuando vienen esos momentos? ¿Notan que Dios está con nosotros o notan amargura, frustración? José realmente estaba humillado ante el plan de Dios. Hermano, a veces no entendemos, pero simplemente tenemos que rendirnos a Dios y dejar que Él haga su voluntad. Dejar que Él obre en nuestras vidas. Ahora, ya entendemos cómo podemos aplicar este concepto de que Dios estaba con José en diferentes circunstancias de nuestra vida. Ahora, en Cristo Él está con nosotros. Y eso debe transformar cómo actuamos, cómo caminamos, cómo es nuestra actitud, nuestra integridad y fidelidad ante Dios. Pero hay algo más que debemos hacer, hermanos. Y es no simplemente quedarnos con ese conocimiento. Ahora tenemos también que transmitir ese conocimiento a otros. A aquellos que no han conocido de Cristo todavía, tenemos que decirle: en Cristo puedes estar seguro que Dios está contigo. Y que no importan las circunstancias, Él es un Dios que está en control de las circunstancias. Y no importa lo que haga, yo voy a confiar en Él. Y tú puedes confiar en Él de igual manera. Porque Cristo dijo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermano, comuniquemos a otros esta verdad de la palabra del Señor. No nos quedemos simplemente con el conocimiento y decir: ay, qué bonito.
Hay que ahora que ponerlo en práctica en nuestra vida y dejar que otros lo vean en nuestra vida, así como lo vieron en la de José. Pero de igual manera tenemos también que enseñarles a otros lo que hemos aprendido a través de la palabra del Señor. Y yo le doy gracias al Señor que me dio la oportunidad de poder compartir esto con ustedes en esta mañana. Vamos a orar. Padre Santo, Padre bueno, gracias por tu amor y por tu misericordia y por tu bondad y porque hasta aquí nos has ayudado, Señor. Yo te suplico, mi Dios y Padre Santo, que este mensaje que tú me has dado a mí en primer lugar, que me has permitido compartir con mi iglesia, permita, Señor, que pueda calar en esos corazones y podamos, Señor, ponerlo en práctica en nuestra vida. Que tú, Señor, podamos entender que el tenerte en nuestra vida debe marcar una diferencia. El saber que estás con nosotros debe marcar una diferencia en cómo te servimos, en cómo otros nos ven. Y que de igual manera podamos, Señor, ser de ejemplo, de testimonio de tu gran amor, de tu fidelidad. Y que podamos enseñarle a otros que no hay nada mejor que estar en Cristo Jesús. Te alabamos y te damos gracias, Señor. Bendice cada corazón y cada persona que está aquí en esta mañana y llévanos con bien en Cristo Jesús. Amén. Señor le bendiga.